en el sector acuícola. No sé si me escuchan bien, quiero confirmar eso, Salvador. Sí, sí, yo te escucho bastante bien, te Perfecto. escucho bien. En el 2013 empiezo con actividades de campo. Yo soy ingeniero agrónomo, con el tema de distribución de insumos, andar por el campo, a ver todos los temas de producción. Conozco en el 2013 las cosechadoras de camarón y por todo el proceso que anduve en el campo, siempre me pregunté por qué las cosechadoras de camarón no se usaban en el Ecuador. En el 2015 empecé la actividad de cosecha de camarón. Fue una actividad bastante compleja porque la gente asociaba la gente que usaba o dejabas de usar con la máquina. Nos tocó aprender realmente qué es cosechar con la máquina, entender cómo cosechar con la máquina y saber todos los elementos que necesitamos para cosechar y para dar el servicio de cosecha y que esto crezca en el Ecuador. En el 2017, gracias a un cliente, una muy buena relación que tenemos, este cliente genera una transferencia por una emergencia que tiene y se da cuenta que es un éxito transferir con el mismo caracol. Y después de eso, comenzamos a especializarnos en cómo transferir, ver los detalles de transferencia. Para nosotros cosechar y transferir es igual, la diferencia son los detalles. Y en eso nos especializamos, ya que podemos cosechar y transferir a cualquier piscina en cualquier camaronera que podamos ir. ¿Cómo supimos o cómo llegamos a entender estas dos actividades? Realmente es generando un servicio integral, dar un servicio postventa, tener talleres propios para poder reaccionar rápido, vender los equipos, pero además alquilar. No solamente nos dedicamos a vender, alquilar y entender ese cuello de botella, esos miedos, esos desafíos que el mismo camaronero tiene, porque cuando alquilamos entramos a esa misma situación, a no poder fallar en una operación. Algo que es nuestra base es la capacitación en campo. Desde que empezamos esta actividad entendimos que lo primordial es la gente que trabaja en el campo, la gente que soluciona ese problema en ese momento crítico. Tenemos estado de repuesto siempre y una operatividad siempre 24/7. ¿Qué pasó después de esto? Desde el 2016, 2017, siempre visitando las camaroneras me preguntaba por qué el peso se lo hace manual. Antes de empezar, me pasó una historia muy particular, que fue lo que realmente levantó las ganas de innovar en este producto. Es que estuve en una pesca y vi una persona anotando en el celular, en la calculadora del celular, las libras que estaba cosechando. Y hice una pregunta muy inocente, si no estaba anotándolo en un papel por lo menos. Y me dijo que no, que lo anotaba en la calculadora celular. Y la siguiente pregunta, creo que es lógica que todos haríamos, es, ¿no crees que te puedas equivocar? Y la respuesta fue, no, yo no me equivoco. Ahí me di cuenta que tenemos un gran problema, una industria que estamos creciendo, un clúster que estamos creciendo, pero no puede ser que el sistema de cosecha sea arcaico. Entonces ahí me demoré casi un año en poder encontrar una empresa que me pueda ayudar a desarrollar el diseño de la báscula, y ahí es donde en el 2018 ya pude materializar el producto, lo envié a hacer a una empresa especializada de peso en Europa. Fueron algunos meses de trabajo en diseño. Una vez que lo fabricamos, fue todo un tema poder instalarlo y probarlo, prueba y error, pero nos enseñó algo valioso, nos enseñó qué podíamos hacer en el proceso, nos enseñó en quitarnos los miedos en cosechar y pesar, pero entendimos dos cosas muy importantes. Primero, un producto que bajo nuestra medio ambiente, bajo nuestro tipo de trabajo, necesitamos un producto heavy duty, necesitamos un producto de alto impacto. Y el segundo punto era que el software fue hecho de esa máquina, era hecho un software adaptado, que era un software de camarón, era un software, perdón, de granos, arroz, maíz, lo que sea, pero nadie me podía dar una razón de un software para pesar camarón. Y que la operación de esa pantalla, de ese software, era hecho para manos europeas, no para un tema de operación latinoamericana como nos pasa a nosotros. Es por eso que en el 2020 y el 2021 decido hacer un prototipo número 2 y fue 100% mano de obra. Cambiamos algunas partes del diseño inicial, hicimos un producto mucho más robusto porque ya teníamos algún tiempo cosechando. Nos dedicamos a hacer un software para que nos dé data de cosecha, data que ya sabíamos desde el 2015, pero era muy difícil poder expresarla y que nos creyeran porque es complicado con muchos tabús y muchos que tenemos, ¿no?
Y algo muy importante, hicimos que la operación del software, esa pantallita digital que todo el mundo nos da miedo, incluyéndome, en el campo, sea muy sencilla de operar y muy sencilla de solucionar cualquier problema. Es más, la última persona que daba el OK del producto eran nuestros operadores de campo. No era ni el ingeniero, ni el diseñador, ni los programadores, ni yo. La última persona que daba el OK, que daba el OK del producto eran nuestros operadores. Es por eso que ya en el 2022, a inicios de 2022, ya empezamos, final de 2021 comercialmente empezamos algo muy suave, pero a inicio de 2022 ya empezamos fuerte con el tema comercial. Y ahí es donde nace la historia de Aquascale, y nos enfocamos en 3 puntos muy importantes. Exactitud de pesaje, que fue lo número 1. Estamos siempre hablando de pesos, pero después nos dimos cuenta en optimización de recursos, muchos recursos que se pierden. Y el tercero, que fue algo muy valioso, fue la gestión de control y operación de cosecha. La data que nos ayuda a poder gestionar correctamente y eficientemente esta operación. Voy a poner un video para que puedan identificar de qué se trata la cosecha con Aquaspot, con Aquascale, y le voy a ir comentando en el video ciertos detalles. Es un equipo versátil, un equipo que está integrado a la cosechadora, un equipo que debe aguantar todo tipo de camino, todo tipo de ambiente, salinos, no salinos, lluvias, no lluvias, caminos carrozables, no carrozables, en isla, en continente. Tenemos una capacidad de 1500 libras por minuto, nos da tenemos una precisión de pesaje y nos da una alarma de cambio de tiene bien. Esta parte es muy importante, ya que como estamos acostumbrados a pesar y después de pesar poner en los bines, lo que nosotros hacemos ahora, cuando es un proceso así, como lo están viendo en el video, es cosechar y saber cuánta cantidad de camarón necesitamos por bin. Esa es la cantidad de camarón exacto que vamos a poner por tina. Nosotros votamos batch. Significa que nosotros podemos poner de 20 libras a 200, 250 libras. Y si yo quiero botar 1000 libras en un bin, poner 1000 libras en un bin y este camarón vaya a las tinas, yo pongo batch de 200 y sabemos que 5 volcadas es 1000, pero el número nunca es exacto. A la hora de cosechar el flujo es muy disparejo y la máquina está desarrollada, el software está desarrollado para ir sumando esa cantidad de volcadas con el objetivo final de llegar al 1000. Entonces, cuando llegas a cuarta volcada, que sumaste X cantidad de libras, la quinta volcada, la compuerta, esa compuerta que vieron que no daña camarón, predice el flujo de salida de camarón y abre y cierra más rápido para terminar con la cantidad de libras. Por lo general, la quinta volcada bota 80, 100, 70, 120 libras, porque la máquina sabe que su objetivo final es llegar a las 1000 libras del bin. El mismo ejercicio es si es que queremos 900 libras, 800 libras en el bin o 1100 libras en el bin, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos resolver con esto de acá? Lo que siempre quisimos resolver primero fue el pesaje automatizado, generar una mayor rentabilidad. Cuando hablo de una mayor rentabilidad, sí, todos sabemos que hay un retorno a la inversión que sea rápido, pero lo que nos interesa es que sea sostenible en el tiempo, que este equipo sea sostenible esa rentabilidad en el tiempo. Y eso fue lo que hemos buscado con este equipo. El otro punto es la gestión de control, tener claro por la data cuáles son las ineficiencias que tenemos en tiempos reales, poder registrar esta información, poder ver esta información online o offline y poder después tomar decisiones, porque aquí con la data nos damos cuenta el flujo del camarón. Y el último punto, que es la eficiencia operativa, que es buscar que ese camarón salga lo más rápido posible, con la mejor calidad posible, con la menor manipulación posible. Y eso conlleva a entender la eficiencia de la operación. Entonces, este equipo, cuando vamos a hablar de exactitud de pesaje, hablamos de volcadas de programables, estas volcadas que les comenté. ¿Con cuál objetivo? Para botar exactamente cuántas libras de camarón quiero en tina y en bines. Eso es nuestro objetivo final de cada bin. Nuestro objetivo final es todo el camarón que se tiene que ir a la empacadora. La tercera, muy importante, que la información no sea manipulable, no sea ni el pesaje manipulable,
ni la operación sea manipulable. Todo queda registrado para poder tomar decisiones, para poder tomar las mejores decisiones, ya sea online o a su vez offline y que sean correctivos. Y la cuarta es registrar esta información y poder analizarla, qué podemos mejorar en estos procesos continuos de cosecha. Ahora, cuando hablamos de optimización de recursos, hay mucha optimización de recursos, hielo, tinas, bines, camiones, pero que no vamos a enfocar en un tema de que es la gente. En una cosecha manual, sabemos, son de 18 a 20 personas, unos me van a decir son más, otros me van a decir son menos, pero es más o menos la cantidad de gente que se utiliza. A la hora que introducimos la cosechadora, es verdad, solo restamos la gente que va de bolso a tina, y esta persona, la que pueden ver aquí, la de verde, es la persona que, como en el caso anterior, es la que decide cuál es el nivel de pesca, cuál es la forma de sacar las tablas, es una persona que da las indicaciones. Pero seguimos cosechando con 13, 15 personas. Con Aquascale eliminamos esa fila de pesaje. Esta persona que inicialmente estaba afuera es la persona que está adentro, encima de la máquina, viendo en un gráfico cómo el flujo del camarón está fluyendo y tomando que él tome las decisiones cuando acelerar o desacelerar ese flujo de salida de agua con las tablas, ¿no? Y ahí reducimos de 8 a 10. ¿Cuál es realmente el objetivo que hemos venido empujando y lo que hoy en día lo estamos logrando? Es cosechar con 4 o 5 personas. Que esa misma persona clave que siga estando encima de la máquina y dando las directrices de cómo se debe operar la cosecha, pueda dar las indicaciones. Tienes una persona que es la que pone y saca las tablas, porque esto es como cuando uno anda en cerros y tienes que de quinta bajar a tercera y después poner la segunda y después tirar la cuarta. Esto es operar, señores, y es algo muy importante que tenemos que tener en consideración. Y las personas que están encima de las tinas, que no es más que abren las tinas, ponen el hielo, ponen el agua y mueven la manguera. Si vemos cómo hemos venido evolucionando en cosecha, cuando empezamos y vi esto en el 2013, cosechamos entre 18, 20 personas. Una vez que introducimos la cosechadora, bajamos a 13, 15. Nuestro siguiente paso fue con el pesaje automatizado, con Aquascale, bajar de 8 y 10, y hoy ya llegamos a un tema operativo de cosechar a 4 o 5 personas. Hoy esto es una realidad. Voy a enseñarles un video de cómo estamos trabajando con un grupo camaronero. El sistema es muy sencillo. Podemos ver que optimizamos recursos, gente, tiempo. Todo el mundo se alinea para trabajar. No necesitamos cautizar un sector de trabajo muy importante como es cosechar el camarón. No se maltrata al animal porque no se está manipulando en ninguna de las etapas de la cosecha. Seguimos dándote una alarma, pero en este caso ya decirte, hey, cambia de un bin al otro, ya tienes las libras que tú deseas en el bin. Es importantísima esta actividad, poder siempre dar un seguimiento a la prueba de calidad de humedad. ¿Por qué? Porque el camarón sale y dependiendo del flujo o dependiendo de la actividad, ya sea cosecha o raleo, la humedad son diferentes. Entonces siempre hay que medir la humedad para tener una exactitud en la cantidad de camarón que estás enviando, ¿no? La operación es muy sencilla. Una vez que arranca, realmente nadie debe estar manipulando, pero siempre el operador debe estar claro en cuando él tiene que reaccionar en algo, ¿no? Algo muy importante en esta camaronera, supieron entender lo que es el área de cosecha. No es más que una media luna a un lado, porque el tema del flujo de carros hasta eso llega a ser importante. Una demora de un carro al otro porque va en retro, porque se quedó dormido, porque está lloviendo, genera pérdidas de tiempo. Y aunque parece inofensivo 5 minutos a un gran volumen de flujo de camarón, estos 5 minutos cuentan. Entonces nosotros llegamos a un punto que de un carro al otro no podemos perder más de 30 segundos, máximo un minuto, para que la operación sea continua. Ahora, aquí viene la parte importante, la gestión de control, el software que lo hicimos. Le voy a explicar un diagrama de cómo es la información que tenemos y de ahí vamos a sacar 3 cuadros reales de data real de clientes, ¿no?
O sea, iniciamos con un dato de cosecha, ponemos qué camaronera es, qué sector, ahí ponemos datos relevantes como cuántas tinas, cuántas personas, quiénes fueron, qué número de piscina, qué gramaje. Un dato muy importante, cuándo empezó y cuándo terminó la cosecha. Después viene un tema de datos comparativos por hora. Aquí podemos ver cuánto estamos sacando por hora realmente. Uno de los problemas fuertes que yo he tenido en operación de cosecha es que alguien venga y me diga, saqué 50.000 libras en 5 horas, dividido para 5 son 10.000, yo saco 10.000 libras por hora. Señores, eso no es real. La realidad es que es tan fluctuante cada hora de salida de camarón que eso genera cautizar la operación. Y hoy en día podemos analizar por hora, por media hora, por cada 15 minutos, cómo se está moviendo ese flujo. El tercer punto es muy importante, es saber la cantidad de camarón en bruto, sin humedad, y una tabla de cuánta humedad nosotros le ponemos. Una vez analizado y estudiado, deberíamos restar esa humedad que es agua. Pero ahí viene un dato muy importante para la toma de decisión y saber cómo podemos precisar la optimización de cosechas, que son los flujos. Como podemos ver el diagrama te dice las cosechas en libras, te dice una tendencia, entre más cerca está la tendencia, estás manejando bien la cosecha. Y viene un tema del flujo, cómo el camarón se está moviendo. Este dato es importante. El flujo promedio es cómo estandarizamos ese flujo, cómo sale ese flujo de camarón promedio, pero lo más importante es que generar ese nivel superior e inferior. ¿Por qué? Porque no hemos dado cuenta que si nosotros llegásemos a controlar un flujo de camarón donde cuando comienza a excederse para arriba, podamos reducir ese flujo con tablas, y cuando comienza a ir los picos para abajo, debemos sacar tablas y jugamos en ese rango, es donde hemos podido ver que es lo que mejor optimizas en tiempo, mejor optimizas en recursos y mejor calidad de camarón tienes en el menor tiempo que tienes. Además, sacamos un flujo neto que a medida que el flujo neto se acerca al flujo promedio, significa que estuviste sacando esa cantidad de libras de camarón en ese tiempo en una forma adecuada. A medida que eso se va alejando, significa que estás teniendo problemas en esa estabilidad de cosecha. Y la desviación estándar es lo que nos dice, cuando es muy alto, que tiene fluctuaciones, muchas fluctuaciones arriba y abajo. Esas fluctuaciones arriba y abajo generan problemas de calidad. Cuando es abajo, ya vamos a ver unos gráficos, pero cuando es abajo, como este caso de acá, que puedo enseñar, sí, estás al final de la cosecha y no se puede hacer nada. Cuando es al final y tienes muchas libras, en este caso fueron 3.000, pero si tienes muchas libras, eso te genera problemas de oxígeno, eso te genera problemas de calidad. Pero los picos arriba significa que a medida que sale muchísimo camarón, tú tienes dos efectos. La primera, cierras abruptamente la compuerta, haces que ese flujo de camarón se llene las tinas y por ende no respetas el tiempo de temperaturas y de metamisulfito que deben estar en las tinas, porque no sabes dónde meter más camarón y tienes que sacar ese camarón como sea. Eso genera que mayor cantidad de gente esté gaveteando y golpeando ese camarón. Ahora vamos a ver casos reales. Y este dato es muy importante. Las volcadas, que es la línea acá abajo azul, debería ser constante. Las volcadas son esos batch que nosotros botamos. A medida que hay espacio entre volcada y volcada, es donde un operador de cosecha o un gerente se tiene que preguntar por qué. Porque el flujo debería de ser manejable. No debería haber tanto distanciamiento de una volcada a otra, al menos que haya un problema. Veamos este caso de una ineficiencia alta. Miren los picos de cosecha. En estos picos están aproximadamente entre 1.000 a 1.300 libras por minuto. Es imposible con 3 o 4 tinas poder mantener en 5, 8 o 10 minutos de operación en tina de ese camarón. Pero también, lo que les indiqué hace un momento, los picos abajo. ¿Qué genera esto? Que a medida que el nivel de agua se está yendo, aquí llegas a tener problemas de oxígeno. Y aquí viene nuestro famoso peróxido, que también son costos, pero también generan un tema de calidad. En este caso particularmente, miren cómo la primera hora, que la manejan muy bien, 27.000 libras, muy bien en un rango, pero no sabemos qué pasa aquí y cae constantemente. Las volcadas se ven ya más separadas y alguien aquí tuvo que haber dicho, saquemos más tablas. Coincidentemente genera un flujo fuerte y colapsa. Entonces la primera hora sacan 27, la segunda 24, pero después van a 16 y después vuelven a subir a 24. ¿Qué genera esto? Que sacaron, en bruto, sacaban 117.000 libras, ¿sí?
con una flujo promedio de 543 libras por minuto, pero miren el flujo neto, 284, o sea, casi la mitad. Y con una desviación de 319, una desviación muy alta. ¿Por qué? Porque puede ver estos picos, tanto arriba como los de abajo. Conclusión, hay un mal manejo de tablas, hay un mal manejo de operación y eso está relacionado directamente con calidad. Ahora vemos uno ineficiente, no súper ineficiente, sino ineficiente. También tiene picos, no muchas caídas, tiene una desviación de 242 libras por minuto, tiene un flujo neto de 143, son 100 menos que sí genera por estos picos, pero su desviación no fue tanto porque pudo manejar un rango bastante aceptable y el pico no fue tan alto porque fue 400 libras por minuto. Pero miren cómo en la primera hora sacan 6.000, 11.000, 16.000, de ahí baja a 10, 12, 8. Sobre todo que la sexta, la séptima, la octava y la novena hora son tiempos muertos. O sea, estamos cosechando 20.000 libras en 4 horas, cuando lo pudimos haber sacado en hora y media, máximo en 2. Ahí estamos hablando de un tema de calidad también. Pero esto pasó un dato muy interesante con misma gente que cosechando. Un grupo de gente que en cambio sí hizo bien las cosas. Manejaron muy bien la fluctuación del camarón, sí tuvieron un pico, nada relevante, su flujo promedio era 295, su flujo neto 251, muy cerca, y su desviación de 89. Sacaron 70.000 libras en 5 horas, y mejor dicho, es 4 horas 35, o sea, los últimos 35 minutos fueron 3.000 libras, que es normal por la cantidad de agua que queda. El 95%, 98% de la cosecha la sacaron en 4 horas, con excelente cantidad de calidad de camarón y con una operación muy rápida. ¿Cómo nosotros registramos esta data? Nosotros, ¿cómo procesamos esta data? Primero, siempre nos hemos preocupado en 2 puntos muy importantes, que la data no se pierda y que la data se pueda enviar y que se la pueda analizar. Sin eso, no nos serviría mucho. Entonces, el primer punto fue cómo almacenamos, cómo podemos estar seguros de que está almacenado la data. Se almacena de 2 formas diferentes y ojo, para que también no sea manipulable esto aquí, en 2 formas diferentes en el equipo y aparte hay un envío en la nube. La visualización la podemos hacer offline, online y estamos trabajando en una aplicación web. Cuando hablamos offline, puedes sacar la información de la misma máquina, ponerla en la computadora y bajarte esta información. ¿Y cómo enviamos esta información? Buscamos las 3 formas que hoy en día existen, ¿no? Celular, satelital e internet. Es celular y o satelital o y o internet. Todo va a depender de la necesidad de la tecnología que tenga cada camaronera. ¿Por qué particularmente hicimos satelital? Nosotros alquilamos cosechador, entonces nosotros también necesitamos enviarle información a nuestros clientes y por eso pensamos en una forma satelital también. Ahora, un dato muy importante es hablar de los testimonios. De todos estos cuadros que les comenté, tenemos 2 testimonios muy, muy importantes de este grupo de camaroneros que trabajamos. El primero, el que vamos a hablar es de calidad. Les voy a contar 2 historias reales de calidad. La primera historia es de pérdida de calidad. Una cosecha de 46.000 libras, nada del otro mundo, 8 hectáreas, 21 gramos. Pero ¿qué llama la atención? Empezaron a cosechar casi a las 8 de la noche y terminaron a las 3 de la tarde. No entendíamos por qué había pasado esto. Es un cliente de nosotros grande que nos alquila. Y cuando me dice, ¿sabes qué? Necesito, él no sabía que había mandado la báscula, que fue un tema de decir, bueno, vamos a ver qué están haciendo en la camaronera. Una vez que pasó este problema, él me dijo, necesito analizar qué es lo que pasó. Él esperaba cosechar el 100% de esas 46.600 libras a un precio de 1.95 y generó un gasto de $375 en un turno. Eso es lo que él esperaba. ¿Cuál fue la realidad? Que le dividieron en tres partes la liquidación. El 75% a un precio, al que originalmente era, el 15% con unos centavos menos y el 10% con menos centavos. Y generó 2 turnos de trabajo. Ese cliente en esa decisión de cosecha perdió $1.500. Dejó de percibir directo a la avena, directamente a la última línea, y él no sabía por qué había tenido ese problema cuando antes esa piscina no había pasado eso. Y le enseñamos el cuadro. Fue una piscina de 18 horas, un flujo promedio de 120, muy lento, un flujo neto de 45, o sea,
súper alejado y con una desviación. El problema no era la desviación porque tuvo un pico. El problema fue la cantidad de horas. Sobre todo que yo les comenté las de las volcadas y miren la separación de estas volcadas. Todo este tiempo perdido. ¿Cuál fue la conclusión que llegamos? Él en ese momento, cuando comenzamos a ver los cuadros, en ese momento comenzó a llamar a la gente de campo, comenzó a llamar a la gente de pesca, comenzó a llamar a la gente de producción y llegamos a una conclusión. No habían bajado el nivel de pesca. Él nos alquilaba una cosechadora y debe de que el administrador o jefe de cosecha, que debe tener la autoridad de poder tomar la mejor decisión, él lo que dijo fue, no, porque pasaba, si cambiaba la fecha de cosecha, cosechaba un sábado, cosechaba un domingo. Y dijo, no, yo quiero cosechar ahorita. Entonces, cosechó con un nivel de pesca que no había nivel de pesca, estaba drenando la piscina mientras estaba cosechando, y fue la toma de una mala decisión. Y lo más importante que llegamos a entender con este cliente fue que al día siguiente, esa gente no pudo tener las actividades normales de producción, de lo que tienen que hacer una camaronera. Al final, ¿sabe cuál fue la conclusión que llegamos? Les omitieron información. Si él no veía este cuadro y yo no me sentaba con él a ver esta información, él lo único que hubiera hecho es, creo que en esa semana había cosechado unas 10 piscinas y con todas las actividades que tiene que hacer, sí, al menos llegaba a un punto de decir, bueno, sí, tres liquidaciones, perdí tanto, pero no entendía por qué. El omitir información a él le preocupó mucho porque era un tema de decisión, una decisión que la gente no lo tomaron correctamente. Esta otra historia es una historia bastante interesante. Le iba a llamar testimonio de merma, pero realmente la palabra es robo. Esta historia empieza de un director de producción que estaba capacitando a un grupo de gerentes operativos y fueron a visitar una camaronera. Él ya tenía una agenda de la capacitación que iba a hacer, pero se entera ese día, 2, 3 de la tarde, que estaban cosechando una piscina. Ahí está un poco la historial de esa piscina. Eran 50,000 libras, 6.5 hectáreas, era una cosecha manual, con gavetas, a furgón. Gracias a Dios fue a furgón porque pudo descubrir muchas cosas. Cuando va a la pesca y habla con el operador de cosecha, le pregunta una pregunta que todos haríamos cuando estuviéramos en una piscina. ¿Cuántas libras vas cosechando? Y el tipo le dijo, porque hablamos por gaveta, ingeniero, vamos cosechando 40 gavetas. Él no, o sea, esta persona, este director de operaciones, tiene experiencia y él con sus ojos vio que a él no le cuadraban las 40 gavetas. Y le dijo, yo no veo 40 gavetas. Aquí hay algo muy importante de entender. En cosecha, siempre digo la misma frase, le gusta ponernos la venda a los ojos. Es como jugar a poner la cola al burro. Nos ponen las vendas y nos vamos a una dirección completamente opuesta a lo que realmente está pasando. Entonces, como este operador de pesca sabía que este director de operaciones está muy ocupado y tenía una agenda, él asumía que se iba a ir. Al pasar eso, él dijo, ¿sabes qué? No creo, dame la guía de remisión para ver cuántas gavetas van. Y la guía de remisión sale 25 guerreros. 25 gavetas. El tipo dice, oye, ¿por qué 25? El tipo dice, no, ingeniero, es que cosechamos en otra piscinita más allácito. Ah, ya, perfecto. Siguiendo indagando, esta persona dijo, dame la otra guía. Claro, todo esto estamos hablando de pérdida de tiempo. Cada guía creo que se demoraba media hora en entregarle. Le entrega la guía y la guía dice 15. Sí, señores, no hay que ser muy inteligente. 25 más 15 son 40 gavetas. A 50 libras son 2,000 libras que iba cosechando eso ahí. No contento, él no creyó en eso y pidió que saque las gavetas del camión y las cuente. No lo querían hacer, él con la autoridad del caso paró la operación de cosecha y cuando comienza a contar las gavetas, se dio una gran sorpresa. No eran 40 gavetas lo que habían ahí, habían 65 gavetas. 25 gavetas sin registrar, a 50 libras se le estaban llevando 1,250 libras a las 4 de la tarde, a ojo de todo el mundo. ¿Qué pasó de ahí? Claro, ya alterado con el tema, llamó seguridad, llamó al gerente, al administrador, llamó al gerente de producción, al gerente de la camaronera y comenzaron a indagar el caso. Bueno, ahí termina en teoría la historia, pero esta persona que tiene la experiencia viendo la guía me conversaba y fue hasta un poco, ya después la historia chistoso, ¿no? Pero el tipo dice que estaba viendo la guía y ve que dice gavetas de 50 libras. Vuelve a ver las gavetas y bajo su experiencia dice,
ahí no hay 50 libras. La realidad es que fluctúa entre 65 a 75 libras cada gaveta. Para el ejercicio, que el mismo ejercicio lo hicimos con este director de operaciones, vamos a tomar que son 70 libras por gavetas. Entonces, esta historia inicial que les conté, de 40 gavetas, 50 libras, 2000 libras, realmente eran que las 40 gavetas habían 20 libras en exceso que nadie le había reportado, que son 800 libras. Pero esas 25 gavetas no registradas no eran 50 libras, eran 70 libras. O sea, estamos hablando que entre las dos líneas, 800 y 1750 libras, en total se le están llevando 2550 libras. Iban el 30% de la cosecha, todavía faltaba el 70%. Ya fue un tema indignante porque ya estamos hablando de una osadía de llevarse el camarón. Ya estamos hablando que iban llevándose más de la mitad a lo que iba. No sabemos cómo iba a terminar la historia. El tema es que él ya comienza en ese momento a traer seguridad. ¿Y qué es lo que llegan a descubrir? Estaba involucrado gente de pesca, estaba involucrado el jefe de cosecha, estaba involucrado el administrador, estaba involucrado el de la garita, estaba involucrado el chofer, estaba involucrado los de seguridad. Más o menos eran como 10 o 12 personas involucradas. La pregunta que nos hicimos fue, ¿desde hace cuánto tiempo te lo están haciendo? En esa cosecha, que él esperaba 50,000 libras a $2.20, tenía que haber facturado $110,000 y solo estaban llevando $5,600. La pregunta es, si yo tengo 100 monedas de un centavo y yo les quito 3 o 4 o 5 centavos, ¿podremos darnos cuenta que está pasando eso? Eso es lo que pasa hoy en día en muchos lugares en las cosechas. Son poquito, 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 pero cuando sumamos el año, es un valor bastante considerable que no lo identificamos. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido. A veces cuando yo hablo con un camaronero pequeño me dice, no, yo soy pequeñito, yo no puedo, es muy caro, eso solo pueden hacer los grandes. No comparto mucho esa parte. Un camaronero pequeño, pongamos un ejercicio muy sencillo, 10 piscinas, 8 hectáreas cada piscina, 80 hectáreas, a un promedio de 4,000 libras, está sacando 32,000 libras por piscina. Si mantenemos el mismo ejercicio de las 2,550 libras del ejercicio anterior, si hablamos al final de un año, en 3 corridas, ese productor tenía que haber sacado 960,000 libras, pero 76,500 libras nunca aparecieron y nunca aparecerán y no lo tendrán en el radar nunca. Esa pérdida estamos hablando de un 8%. Un camaronero mediano, pongámosle el doble de piscinas, 160 hectáreas, debería facturar 2.400.000 libras y 153,000 libras desaparecen. Igual nunca visto en el radar. Y en este caso, que es este ejercicio que hicimos de la historia anterior que les conté, si hacíamos el mismo ejercicio, esta empresa dejaba de percibir cada 250 hectáreas más o menos $500,000, donde el cual estamos hablando que 2.550 libras en la experiencia que tenemos hemos visto que puede haber sido mucho más, que es el 4,6%. Estos meses que ustedes ven acá es un poco el tema de el retorno de la inversión. Cuando yo hablo de los equipos, creo que todos lo que hablamos de bombas, cosechadoras, alimentadores y todo, siempre lo más importante que tenemos que hablar es el retorno a la inversión y la sostenibilidad de esa inversión también. En un camaronero grande, y este camaronero se dio cuenta, por eso estamos trabajando muy fuerte con ellos, su retorno era de 2 a 3 meses. Un camaronero pequeño en 8 a 10 meses. Y aquí no estamos considerando ni porcentaje de calidad, ni costo de personal. O sea que el retorno es más rápido. Ya para terminar, ¿dónde nos afecta como empresa? Nos afecta como utilidad. Ese valor que estamos hablando de calidad y de robo, que no lo percibimos en el tema robo, pero calidad sí, va directamente a la última línea. Plata que no recibimos y que ni sabemos que existe y que nos ayudaría mucho a la sostenibilidad del negocio, sobre todo que sabemos que los precios son cada vez más complicados. Nos ayuda en un flujo. ¿Qué no haríamos con esa plata? ¿Qué deuda podríamos pagar? Pagar a los proveedores, pagar nuevas tecnologías, pagarle mejor a nuestros empleados. ¿Qué no podríamos hacer con ese flujo? Y el costo de producción. Libras que desaparecen.
libras que nos ayudarían a bajar ese costo de producción de libras y en cuál nos están encareciendo porque son libras que de un rato al otro desaparecen, ¿no? Señores, le agradezco mucho por su tiempo. Vamos a estar en la Aquaexpo ahora la próxima semana en el stand 63, 65, 66, 67. Estamos al frente de Excrete, en un lado de Expalsa. A los amigos, bienvenidos a saludarlos y ver cómo están. Nuevas personas que quieran información, estamos con los brazos abiertos para atenderlos. Cualquier duda que ustedes tengan, cualquier pregunta que ustedes tengan, podamos resolverlo, ya sea en el stand, por mail, por teléfono, ya que estas operaciones no las podemos tomarlas como unas operaciones generales. Cada camaronera tiene su particularidad y cada piscina tiene su particularidad. Y eso es una parte muy importante de nuestro trabajo, que es asesorar. Les agradezco mucho por su tiempo y entramos ahora a una actividad de preguntas y respuestas. Braulio, muchas gracias por tu presentación. La verdad, muy bien, te felicito, muy bien presentada, con muy buenos datos. Vamos a aprovechar, dar un momento a la audiencia para que hagan sus preguntas y las escriban. Mientras, la verdad, yo quisiera felicitarte por el trabajo que estás haciendo. Hay muchas personas en la industria, empresas que están trabajando enfocados a alimentación automática, a automatización en la toma de parámetros, y tratando de optimizar la industria de producción de camarones en esos aspectos, pero no había, creo que no hay nadie, excepto tú, yo no había conocido a nadie que hubiera develado con tanta precisión todos los secretos detrás de una cosecha de camarón. Porque todos los que hemos estado en una cosecha de camarón sabemos que todos esos secretos están ahí, ¿no? Y nadie había puesto los ojos en cómo optimizar ese proceso. Que parte del profesionalismo de la industria, de la profesionalización de la industria y el crecimiento tecnológico de la industria va a la cosecha igual, ¿no? No podemos seguir cosechando como hace 30 años. Por Y supuesto. casi hay un porcentaje muy grande, o la mayor parte de la producción se cosecha como hace casi 30 años, incluso sin cosechadora, ¿no? Entonces, creo que es muy valiosa la información que aportas, y tengo un par de preguntas en lo que se juntan algunas preguntas por ahí. Una Seguro, que tengo aquí en mente. El, ¿Cuál es el principal paradigma con el que te enfrentas cuando las principales dudas de los productores cuando llegas y les explicas todo esto? ¿Cuáles son las preocupaciones de ellos cuando ven toda esta situación? A ver, la mayor preocupación es que siempre ha estado ahí y nadie se lo ha dicho. Hay una parte que digo que omiten información y el dueño de la camaronera o el gerente, porque estamos creciendo, gracias a Dios estamos creciendo en la industria, toda Latinoamérica estamos creciendo en la industria acuícola, camaronera, y cada vez nos especializamos más y esta información no te la dan. Entonces, hay actividades que se van haciendo como la cosecha, donde se pierde flujo, donde se pierde dinero, y muchos dueños de camaroneras no saben que son los que están invirtiendo. Muchos gerentes de operaciones tampoco lo saben porque estás creyendo en un grupo humano, pero este grupo humano, muchos sí están, me ha tocado en el camino entender, muchos están muy dispuestos a avanzar y romper estos paradigmas, pero muchos no. Y en estos muchos no, hay dos caminos. El primero, que es el que no tiene ningún interés económico, pero le da miedo a la tecnología, le da miedo que lo sustituya. Y eso es algo muy complicado. Cuando empezamos con la cosechadora fue así, que rompimos ese paradigma, y ahora con la báscula estamos rompiendo ese paradigma con este grupo de gente, ya que la máquina es máquina y te da una información, pero el tomar decisiones, eso nunca va a dejar de ser una parte muy importante de la gente que está operando la cosecha. Solo los que hemos estado en operación de cosecha sabemos lo complicado y complejo que es el tema. Pero el otro lado, que es un grupo que bastante grande y el que más me preocupa, es un grupo que sí tiene un tema económico, como lo podemos ver. Y a veces mucho este grupo tiene un poder de convencimiento al dueño de los accionistas, donde uno a veces no tiene cómo
poder llegar a explicar esto de acá. A mí la máquina, lo que desarrollamos, lo que inventamos, nos ayudó mucho a que podamos llegar a eso. Esto lo que yo vengo, ustedes vieron hoy día, yo lo vengo hablando hace más de 5 años. Pero es muy difícil creer porque uno lo ve como un proveedor y solamente como algo que quieres vender. Pero en el momento que se dan cuenta que somos un socio estratégico, en el momento que se da cuenta que sí, todos vivimos de un negocio de compra y venta, definitivamente, ¿no? Y de una utilidad, de eso vivimos. Pero cuando realmente se llegan a entender que nosotros estamos para asesorar y mejorar todos estos procesos, cambia completamente y el giro es de 180 grados y es súper rápido como la gente está dispuesta a desarrollarlo, a hacerlo, a aprenderlo, porque estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo en algún momento, ¿no? No, y más allá de que quieras vender el equipo, la realidad es que has puesto el dedo en un problema real, existente, que Sí. nadie había puesto las cosas en relieve como lo estás haciendo ahorita. Incluso yo pienso que deberíamos de empezar a manejar un porcentaje de pérdida en cosecha por todos esos cuestiones que has mostrado ahora y que sea un factor, así como medimos el factor de conversión alimenticia, podríamos medir el factor de pérdida en cosecha y nos vamos a dar cuenta que es una cantidad importante de dinero que se pierde en la industria. Salvador, te voy a contar que por historia de cosecha que tenemos, hemos cosechado muchísimo. Para mí un camaronero fluctúa entre el 5 al 15% de toda su libra de camarón perdidas, que Imagínate, desaparecen, imagínate. y que no las divisa. Y es un 10 a 15% de flujo de dinero de la última línea en el balance de utilidad que es bestial. O sea, ahí puede estar la brújula entre ser sostenible y no ser sostenible en el tiempo, ¿no? No, no, es que, si tú lo llevas eso a la hectárea, a la producción, al volumen de producción, no vamos a dar cuenta que son cantidades que no habíamos pensado ni siquiera imaginado, ¿no? Que se estuviera perdiendo tanto dinero en ese paso. Eh, Otra pregunta que te quería hacer es, eh, ¿por qué no comentas un poco sobre la posibilidad del leasing o de la renta del equipo? Me imagino bueno, quizás puedes explicar un poco que tú tienes una empresa que ya hace un leasing, una renta en las cosechadoras y no sé si estés integrando la Aquascale dentro de la misma cosechadora, que puede ser también una posibilidad de que sea más fácil y más accesible para los camaroneros a acceder, por lo menos al principio, ¿no? Claro, sí, uno de nuestros rubros que empezamos hace casi la misma actividad, al mismo tiempo la actividad de la venta fue el alquiler. La primera tuvimos claro que teníamos que aprender cada uno de los detalles. Creo que ahí es donde muchos fabricantes cometen mucho error, y hablo en general, no solamente cosechadoras, hablo de alimentadoras y todo. Alguien considera ser un fierro, pero no necesariamente entiendes cómo funciona ese fierro hasta el más mínimo detalle, y eso fue uno de nuestros objetivos cuando alquilamos. Sobre todo para el acceso, como tú lo acabas de decir, del pequeño, mediano productor que su flujo está limitado y que no puede hacer este tipo de inversiones. Aunque no creas, tenemos bastantes clientes de los grupos grandes que se les llega tanto volumen de cosecha camarón que necesitan, pero el objetivo, y hoy estamos empezando a hacer, es cosechar pesando. O sea, realmente cada vez reducir el costo para que el cliente también tenga un rápido retorno. De eso se trata, ¿no? Se trata que todo lo que saques, tengas la confianza que todo lo que sacaste de la piscina la enviaste a la empacadora y que nada de estos valores de desviación de camarón se genere, y a su vez la operación de calidad de camarón, que también hay algunos centavos por libra que perdemos por eso, ¿no? Ese servicio en Ecuador ya lo tienes de leasing Sí. de cosecha pesando. Sí, estamos recién, tenemos algunas máquinas con eso, nos falta otras máquinas ir adaptándolas, ¿no? Pero No. gracias a Dios, entre la fabricación, la venta del equipo, las capacitaciones, el renting, estamos en todo ese proceso. Eh, hay, hay, eh,
Por aquí había leído yo una pregunta de una persona, si precisamente estaba preguntando si había disponibilidad de renta de esas de esas básculas en Honduras, por ejemplo, o Sí, en Guatemala, o en otros países. sí, sí, claro que sí, claro que sí. Realmente cuando hice este equipo, siempre ha sido que sea que todas la pueden usar, no solamente el grande de Ecuador, es el grande, el mediano, el pequeño, de Ecuador, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua. Llevo como 4 o 5 años andando en todos estos sectores y solamente indagando y preguntando cómo cosechar. La gente piensa que porque hay un hueco, una piscina con X cantidad de camarón y solo sacas las tablas y pones una bomba o pones una malla y sacas el camarón, ya está hecha la actividad. Realmente no, ahí no hay nada hecho. Estamos haciendo lo mínimo, que es sacar el camarón del agua. Realmente es una actividad que la venimos haciendo, como tú lo acabas de decir hace un momento, 30, 40, 50 años. Hoy en día ya comenzamos a entender cómo tenemos que sacar el camarón. Estamos rompiendo tabús desde la famosa mancha o flujo fuerte camarón, el que no pongas tabla porque se regresa, el de oxígeno, claro, ¿cómo no va a quedar oxígeno si ya pudimos ver unos gráficos que deja una 20.000, 30.000 libras en un charco de agua? Normal que vas a tener esto porque no manejaste desde el comienzo bien eso. No es culpa de realmente la gente que lo está haciendo. La gente en cosecha, la gente en campo es súper valorable. O sea, mis muchachos que están en operaciones, yo que solo estoy en las operaciones de cosecha, es muy, muy sacrificado. Mosquitos, lloviendo, con hambre, mal pagado. O sea, no es una actividad sencilla. Entonces, nosotros como proveedores tenemos que dar las herramientas para que sea una actividad sencilla. O sea, por lo menos un poco más suave que lo que duramente están pasando. Entonces, siempre nos hemos enfocado en eso y creo que es una parte fundamental. Entonces, está hecho para todo. Entonces, es más, está pensado hasta para exportar. Pero tenemos tan claro que la exportación va muy a la mano con una capacitación. Va muy a la mano con la capacitación. Yo no vendo, desde que empecé esta actividad, yo no vendo un equipo si yo no capacito al personal. Es muy sencillo. Es muy sencillo. No se trata esto de vender. Se trata de sembrar y después cosechar. Además que el valor del producto de alguna forma compensa la inversión, pues, o sea, Sí, es un amerita, negocio, ¿no? amerita Claro. cosecharse con más cuidado para que el producto conserve el máximo valor posible en el mercado, ¿no? También es parte de eso de la optimización de la empresa, ¿no? En todo caso. Claro, yo algo que siempre me ha preocupado y me ha gustado cómo ha crecido el clúster camaronero en Ecuador y en Latinoamérica y siempre he pensado en la sostenibilidad. ¿Cómo vamos a lograr esa sostenibilidad? Tenemos al otro lado países muy grandes, competidores. Aquí la competencia, con todo el respeto, no está entre el mismo ecuatoriano y no está entre el hondureño, el nicaragüense, el mexicano, el ecuatoriano. Realmente la competencia está eh, qué cantidad de camarón y qué calidad de camarón vas a sacar de este lado del continente y del otro lado del continente. Entonces, realmente creo que estamos en una industria muy, muy bendecida y creo que todos los proveedores debemos aportar con este tipo de cosas. Sí, en realidad sí. Hay algunas preguntas que van en relación al costo de la renta o del leasing y así, que imagino que ustedes les van a poder dar respuesta posteriormente directamente a las personas que lo están haciendo. Claro Yo que sí. te quiero dejar una idea o un punto que consideres, que no sé si sepas, pero por ejemplo en la industria del salmón, eh, hay muchas empresas que se dedican, empresas especializadas que se dedican a cosechar Sí, y a llevar no el mismo productor cosecha, me explico, sino que contrata a una empresa que está especializada en cosecha y lo entrega en la planta. Yo creo conforme van creciendo las industrias, se van profesionalizándose más y se van haciendo, las cadenas van haciendo con más expertise, digamos, ¿no? También los que transportan eh, los,
las ovas o los alevines de las truchas, de los salmones a las áreas de cultivo también son empresas especializadas. Es que no puede un productor competir con especialización de una empresa como tú, por ejemplo, que puede ir a cosechar a 50 granjas todo el año y un productor tiene un número mucho más limitado de cosecha, no puede competir, no va a desarrollar el mismo expertise, digamos, con el tiempo, ¿no? Entonces, yo te lo dejo ahí O sea, te para que lo comento que consideres. lo que tú dices es muy cierto, por eso es que empezamos a alquilar hace muchos años para aprender, porque, eh, ¿sabes por qué entendemos muy bien esto, Salvador? Y se lo digo a mis clientes y a todo mundo que puedo conversar, porque solo me dedico a esto, solo me Sí, dedico a cosechar. exacto. Entonces, aquí, sobre todo, la actividad en Ecuador es bastante particular y el cambio, el dueño de la camaronera o los gerentes es bastante fuerte porque tienes que preocuparte de la larva, tienes que preocuparte Sí, 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 de sí. sembrar, tienes que preocuparte de la bomba, tienes que No, preocuparte del mantenimiento, tú ya sabes ¿verdad? más que En ellos el de mismo cosecha. tiempo. No, y tú ya sabes más que ellos de cosecha, porque estás en eso. Tu, ese es tu negocio. Y vas a desarrollar mucho más expertise que la misma granja. Sobre Es, todo, te voy a comentar algo, a veces damos soluciones muy lógicas, pero no son tan lógicas para alguien que está metido en la misma operación. Y nosotros aprendemos el mismo camaronero. Entonces, yo particularmente no separo que el cliente grande, el mediano, el pequeño, realmente ninguno. O sea, me ha tocado camaroneros de 2, 3 hectáreas que tienen 20 hectáreas, 4 piscinitas, 5 piscinitas, 6 piscinitas, y me dice, oiga, me puede alquilar, pero quiero probarla, y voy y se la pruebo. Estamos en un clúster, entonces estamos en una actividad que todos tenemos que empujar la carreta para adelante y tenemos que dar la mano a todos. Entonces, y realmente yo estoy aprendiendo de todas estas personas, porque nunca, o sea, aunque no creas, he aprendido cosas de camaroneros chiquitos, medianos y grandes, que he podido exportar esa información al sí, resto de los claro. camaroneros. Entonces, Sí, sí, por termina supuesto. siendo una ayuda para el gremio en general, sinceramente. Mira, en el cultivo, en la producción de tilapia, por ejemplo, hay un proceso de vacunación en algún punto que las granjas pueden o no hacer, pero las granjas que optan por hacerlo tienen que vacunar a cierta edad contra ciertas enfermedades, Ujú. infecciones, a pez por pez o alevín por alevín, ¿no? Entonces, se oye un poco complicado, pero se logra hacer. Pero ya algunas empresas han surgido, por ejemplo, en lugares como en Colombia, que llegan a la granja, son expertos en vacunar, llegan a la granja y ellos se encargan de vacunar a todos los peces y Rapidísimo, se van y eficiente. y vacunan en otra granja, porque muchas granjas no vacunan porque no saben cómo hacerlo, porque acaban causando una mortalidad excesiva o, Y si lo hacen mal. o lo están haciendo mal, como lo Claro. hacen una vez o dos, o una vez al año o dos, tres veces al año. Y esta empresa que ha surgido, pues de pronto tiene eh, cada semana haciendo una vacunación, pues desarrolla una expertise que nadie va a tener, ¿no? Entonces, es parte de la especialización de las industrias como van creciendo, ¿no? Sí, No sé creo que sí. aquí voy a ver si hay un poco más preguntas. Eh, hay algunas que han ido contestando tu mismo equipo, ha estado ahí contestando algunas. No sé si quieres agregar algo más. No, Este, o sea, realmente agradecer mucho por el tiempo de todos. Yo sé que esto genera más dudas, más preguntas. Por eso los invitamos a nuestro stand, que nos visiten en la Coexpo. Si tenemos que visitar a las camaroneras, tenemos un equipo especializado para que los vayan a visitar a las camaroneras. Tenemos equipo especializado también para cuando reciban llamadas, correos. Realmente son muchas dudas que también, sí, el tema es comercial, pero también el tema es capacitar y educar y profesionalizarnos y dar una mano a la industria para que todos estemos bien, porque vuelvo a repetir, creo que estamos en una industria bendecida y cada quien tiene que aportar para que esto siga avanzando, ¿no? sí, claro. Bueno, la audiencia puede en la página web de Aquespot, puede en todo caso encontrar los datos de contacto, Claro que sí. y ponerse en contacto. Las personas que no están en Ecuador o que no van a ir a Aquaexpo podrán contactarlos a través de los datos de contacto que están en la página web. Pero tú también asistes de pronto a los eventos en Honduras y en Guatemala, Claro, ¿no?
Claro, recién estuvimos hace poco en la Feria de Guatemala, hace poco, y siempre estamos yendo a las ferias para comentar del equipo, para hablar, es más, para intercambiar esta información realmente, ¿no? Porque en todas las camaroneras, en cada una de las piscinas, como es cada piscina es un hijo y hay que saberlo tratar como tal. Entonces, uno, como lo repito, uno lo aprende del mismo productor, ¿no? Sí, de aquí estaba revisando las preguntas, si me quedaba alguna, y si me queda una. Yo te iba a preguntar si has sacado algún porcentaje de, bueno, sí tenías en las gráficas, en algunos datos, el retorno de la inversión de las empresas con la inversión que hacen en la compra de la báscula en comparación con la pérdida, ¿no? Más o menos en cuánto tiempo recuperaban la. En un camaronero, mira, en un camaronero pequeño, es que la máquina hoy en día podemos hacer tres cosas. Cosechamos, pesamos y podemos transferir. No la báscula, pero la misma máquina, la misma bomba transfiere. Entonces, esas tres actividades a cada camaronero, en cada camaronera las enseñamos. Porque aunque puede ser el mismo grupo, aunque puede ser un camaronero que aquí tenga 40 hectáreas, en el otro lado tenga 40 hectáreas, son completamente diferentes. La gente, las piscinas, el lugar, y tenemos que explicarle y enseñarle para que pueda optimizar al máximo esto acá. Una por el retorno de inversión, definitivamente, pero la otra es para que tenga esa sostenibilidad de ganancia. Porque si podemos manejar una cosecha muy bien, con muy buena calidad y sacar todo el producto y vender el producto en muy buen precio, y podemos transferir un animal sano, que es el que nos lleva a tener una muy buena cosecha, creo que todos ganamos. Sí, claro. Otra de las preguntas que vi ahí que estoy viendo, para alguien que ya tiene una cosechadora, eh, ¿puede adquirir la báscula por separado e integrarla? Sí, la podemos integrar. Es complicado, no complicado, es complejo, ya que por la experiencia que tengo, que he trabajado con algunas cosechadoras, no todos tienen estandarizados los espacios. Nos adaptamos por si acaso, nos toma un poco más de tiempo, pero sí lo podemos hacer. Vuelvo y repito, fue hecho, nosotros hicimos una máquina para la báscula. Inicialmente era cómo adaptamos a las cosechadoras existentes, pero nos dimos cuenta que hay muchos detalles que no están en nuestras manos y por eso es que ahora hacemos una cosechadora para la báscula. Si alguien no quiere con la báscula, se puede entregar la misma cosechadora y si a futuro quieres ponerla, ya está lista para poder hacerla, ¿no? Pero eso no quita que nosotros podamos adoptar a cualquier máquina. La única diferencia es un poco de tiempo que nos toma hacerlo. El proceso de la venta sigue siendo la misma. Nosotros cogemos el equipo, adaptamos el equipo, hacemos todas las pruebas y de ahí llevamos el equipo y capacitamos a ese personal. Aquí capacitamos tanto al operador de cosecha como al jefe de cosecha o como al gerente de operaciones, porque la data y cómo se debe de interpretar la data es algo esencial que tenemos que capacitarlo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Esas gráficas que mostraste hay que elaborarlas, supongo, ¿no? No, o sea, con la información que sale, hay que de ahí sacar la información y hacerlas. O sea, no, la data nosotros generamos así los cuadros. Cuando alguien ya extrae la información se extrae, como lo pudiste ver. Si alguien quiere analizar algo adicional, lo podemos hacer, lo podemos programar. Eh, tenemos la data en grueso y de ahí para adelante podemos hacer maravillas. Entonces, lo que nosotros hemos Esa, visto en esos 4 años es esta información, cuál es la información relevante que necesitamos para poder tomar buenas decisiones. claro, esa información que sale de la báscula, eh, ¿sale exclusivamente para el dueño de la báscula En, en la o- web, que estamos desarrollando, el que pone los filtros es el dueño de la camaronera. O sea, hay información que el dueño de la camaronera dice, no, esa la quiero yo y esto lo quiero mi gerente. Hay otra información que digo, no, este lo quiero para el jefe de campo o el jefe de cosecha. Eh, realmente toda esta información que sacamos realmente van como para 4 áreas diferentes es más, llega un momento que la información, hay una cierta información que le llega al departamento financiero. Hay otros que, por ejemplo, quieren que la información le llegue a la empacadora.
listo, le llega al empacador y la empacadora, antes de que ese carro llegue, antes que la guía llegue, ya sabe cuántas libras de camarón ya va a llegar de este cliente, ¿no? Y hay un tema de proceso, hay un tema de separar lo que es piedra, palo, basura, el proceso normal que sabemos, ¿no? Pero esta Ese información la software, podemos clasificar. ese software es parte de lo que viene con la báscula, Claro, claro, ¿sí? claro, 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 claro. O sea, sin información, sigamos pesando como estamos pesando. O sea, realmente no es un tema de pesaje si alguien dice, vamos a inventarnos algo que pesar. No, se trata de solucionar un También hay un problema, soporte para el software, en todo caso. mejorar. Claro, claro, tenemos tenemos los soportes técnicos. Llevamos en esta actividad desde el 2018, Salvador. No, no es un tema que saca rápido. Es más, no salí comercialmente antes porque yo no estaba consciente, yo no estaba seguro, yo no sentía que estaba un equipo listo para. Por eso es que salimos ahora del 2020, porque ahora sé que estoy 100% confiable. Es más, antes tenía el 90% confiabilidad y no lo hacía. No el pesaje y no el equipo, era un tema de operación, era entender, era cosechar. Es más, muchos camaroneros le digo, oye, yo voy y te cosecho gratis. ¿Para qué? Es aprender y saber Claro, que todos los errores los tengo que cometer yo para que el camaronero no cometa ningún error. Porque el camaronero lo que saca y lo que nosotros sacamos es dinero. Es dinero. Cada camaroncito es dinero. Entonces, en la operación de cosecha no se debe de fallar. Y para lograr eso nos toca primero aprender. Y es lo que nos ha pasado del 2018 hasta hoy, que hoy ya tenemos una certeza 100% en el uso del equipo. Siempre nos sale alguien como, es tecnología y me da miedo y mi gente no lo va a poder ¿no? manejar y lo van a dañar. Señores, lo hicimos para eso. Lo hicimos heavy duty. Lo hicimos para que, aunque le peguen palo y lo que sea, no se dañe. Lo hicimos para que el operador sea muy fácil de operar y que si llega a haber algún problema, el mismo operador lo pueda resolver. Así fue hecho el equipo, ¿no? Muy bien, no, pues no me queda a mí más que felicitarte, brother, por esta presentación, este equipo que nos presentas. A mí no me cabe la menor duda de que después de esto ya las cosechas, de aquí en 10 años nadie va a cosechar sin un equipo, puede ser este, puede ser otro, pero la cosecha tiene que evolucionar a una tendencia de tecnológica, definitivamente, y con las disponibilidades que hay de tecnología, es difícil creer que sigamos cosechando como hace 30 años, dije yo, tú dijiste 40 o 50 años, imagínate, ¿no? Entonces, creo que tienes un camino de éxito por delante, te deseo lo mejor, porque además estás ofreciendo la solución de un problema que a veces se olvida o la gente no, los productores quizás no lo ven, pues están tan ocupados en otros aspectos de la producción, pero es una fuga de dinero al final de cuentas la falta de profesionalización de la cosecha y las pérdidas que puede haber en el proceso. Por lo cual yo pienso que esto que estás ofreciendo es una solución y yo creo que vas a tener mucho éxito. Te felicito y te deseo lo mejor. Le diste al clavo porque eso es Aquasport. Aquasport es una empresa de servicio y Aquasport es una empresa que resuelve problemas, resuelve operaciones y siempre da una mano al productor en general, ¿no? Muy bien. Bueno, pues a mí no me resta más que agradecer a la audiencia que nos haya acompañado durante esta hora y media, más o menos, un poquito más, en que vimos esta presentación. Esta presentación la vamos a tener disponible en unos días en el canal de Panorama Acuícola TV y se la vamos a proporcionar a Braulio. Braulio la va a tener disponible en su página web también, por si alguien quiere ir a uno u otro lado a consultarla y ver a detalle la presentación y los datos tan interesantes que mostró con tanto detalle que casi que no se ven, ni siquiera se ven, te voy a ser sincero, en la parte, nosotros estamos muy metidos en la creación y generación de contenido y revisamos muchos artículos científicos de muchos temas y nunca me he topado con un artículo científico que que haga un estudio sobre esta situación de cosechas y la optimización, profesionalización que se puede hacer o las pérdidas que se pueden encontrar. La industria no está orientada ahí.
que es un área que la tiene hasta cierto punto perdida, y yo creo que con esto la va a recuperar, van a poner los ojos en ella. Bueno, gracias por su atención, por acompañarnos, que pasen una buena tarde, y los esperamos para próximas emisiones que estaremos haciendo con nuevos webinars y otros cursos que promovemos por acá. Braulio, muchas gracias, hasta luego. Salvador, Gracias muchísimas gracias a por todo tu todo. equipo, y que pasen una buena tarde. Nos Muchas vemos. gracias. Cuídate, hasta luego.